Hola, yo soy Keter y hoy nos encontramos con Guillo Partida y con Yaudiel Campos. Y hoy les vamos a hablar de cómo se elige un senador. Checa el dato. Hoy hablaremos del Senado de la República, conocido también como la Cámara Alta del Poder Legislativo en México. Su composición y poderes están establecidos en el segundo capítulo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Senado de la República representa al Pacto Federal, por lo que los senadores representan estados y no a población. Cada entidad federativa cuenta con 3 senadores, sin importar su población o territorio. 2 de ellos electos por el principio de mayoría y 1 más electo por el principio de primera minoría, es decir, aquellos que quedan en segunda posición. Además, existen 32 senadores más por el principio de representación proporcional, dando un total de 128 senadores en la Cámara Alta. ¿Cuáles son las funciones exclusivas del Senado? Entre las funciones exclusivas del Senado se encuentran aprobar los tratados internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo Federal, permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, autorizar al presidente de la República para disponer de las guardias nacionales de cada estado, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombrar al Procurador General de la República y ratificar a embajadores y cónsules. Este 1 de julio elegiremos en Baja California Sur a quienes nos representarán como senadores. ¿Pero cómo se elige un senador? Son electos mediante el voto directo. Cada partido político registra una fórmula integrada por 2 personas, un hombre y una mujer. Al primero se le conoce como primera fórmula y al segundo como segunda fórmula. El día de las elecciones te entregarán una boleta donde elegirás la fórmula, es decir, aparecerá el nombre de los 2 candidatos que la conforman. La fórmula que ha obtenido mayor número de votos es elegida completa, convirtiéndose en los 2 primeros senadores de la entidad. La tercera senaduría es entregada al candidato de la primera fórmula que haya obtenido el segundo lugar en votos, o es decir, la primera minoría. Al que tuvo el segundo lugar, pues. Así, tenemos los 3 senadores que nos representarán. Además de ellos, hay 32 senadores más que entran bajo el principio de representación proporcional, es decir, los llamados pluris. Para ello, cada partido registra una lista con 32 candidaturas y, dependiendo la cantidad de votos que hayan obtenido a nivel nacional, es la cantidad de espacios que obtienen en el Senado. Los senadores son elegidos para informarte. Conoce quiénes son para representarte en el Senado. Y recuerda que este 1 de julio elegiremos a quien nos representará los próximos 6 años. El mejor voto es un voto informado. Si quieres saber más, te dejamos con las chicas en Te Veo en el Café. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Te Veo en el Café, en la grilla. Gracias a Keter, a Gillo y a nuestro querido Yaudiel. Y bueno, ya pudimos ver un poquito de qué se va a tratar el programa. Gracias a Dios es viernes, pero para los candidatos que están el día de hoy aquí, también para los demás candidatos y también hasta los para la presidencia de la República, es algo que no les importa mucho porque van a seguir caminando las calles y van a seguir sudando la gota gorda. El día de hoy, bueno, y de propuestas, ¿cómo vamos? Vamos a platicar un poquito de los candidatos independientes. Tenemos hoy a Ricardo García de León, él es candidato independiente al Senado de la República de Baja California Sur. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio y bueno, acompañado aquí de un gran candidato. Así es, él es Frank Aguirre, es candidato independiente a diputado local por el Distrito 2. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están viendo en vivo. Nuestra invitada del día de hoy es también periodista Ana Guizar del periódico El Sur Californiano. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Lucía, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, gracias aquí a las y los presentes. Frank, nosotros te conocimos desde la trinchera de las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, trabajamos algunos proyectos en conjunto. ¿Cómo, cuándo, por qué pensaste en una candidatura independiente y por qué decidiste que fuera a un diputado local tu candidatura? 30 segundos, ahí sí. No, lo que tú quieras. Platícanos, infórmanos. Cuidado porque luego me voy al monte y me regañan ahí en la campaña. Pero pues sí, yo llevo 8 años estuve como activista, ¿no? En temas de movilidad, desarrollo urbano sustentable, en temas contra la corrupción institucional, colaboramos en temas de transparencia, acceso a la información. Y hace 1 año y medio nos juntamos varios profesionistas. En este grupo hay investigadores del CIDNOR, docentes de la UAPS, estudiantes, activistas de derechos humanos, de temas de conservación, de recuperación de espacios públicos. Y lo que salió en una charla informal, después fuimos a un café, ahí sí, haciendo referencia al programa. Luego nos vinimos ya formalmente en casa de alguien y dijimos, bueno,
Ya llevamos algunos 15 años, 20 años haciendo activismo, otros investigación, otros muy poco haciendo participación ciudadana. Viene el 2018, no nos gusta cómo pinta el panorama en las elecciones, tanto federal como lo local, y dijimos, bueno, quizá es hora de plantearnos la posibilidad de hacer otra forma de hacer participación ciudadana, que son las candidaturas independientes. No es mejor ni peor. Y de ahí surgió, ¿no? Este grupo decidimos que yo fuera el vocero, que yo fuera el candidato. Hay varias personas con las que han estado incluso en este programa que ustedes conocen, con las que han trabajado. Y de ahí surgió la intención de registrar una candidatura independiente. Pero vamos al Congreso porque nosotros somos una corriente de ciudadanas y ciudadanos que creemos en los municipalismos, ¿no? Es una corriente política en la que se centra en confiar que los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la población, ¿no? Ahí es donde se satisfacen nuestras problemáticas de manera más inmediata. El alumbrado público, la recolección de basura, la administración del agua, políticas de recaudación, el tema del tráfico y la movilidad, un montón de etcéteras que ustedes ya conocen, y a lo mejor surge la duda de, bueno, ¿y por qué no te fuiste candidato a alcalde? Bueno, vamos al Congreso primeramente porque tenemos un atraso por dos razones. Primero, tenemos un atraso a nivel legislativo, a nivel jurídico de más de 9 años, de más de 6 años, y nosotros consideramos que yendo al Congreso en un proyecto que vaya 3, 6 o 9 años, queremos fortalecer a través de bases jurídicas, de bases legislativas y de reformas, fortalecer a los ayuntamientos. Hay una política nacional y local de desmantelar a los municipios, y lo que nosotros queremos es 3 cosas: que tengamos un municipio progresista, eficiente y moderno, ¿no? Y eso no va a surgir de la nada, hay que sentarle bases jurídicas, y por eso vamos al Congreso para legislar a favor de estos ayuntamientos. Sería a favor de 5 municipios. Pues sí, vamos a trabajar para todo el estado. En ese caso. En el caso de Ricardo, bueno, en tu caso, Frank, es en el segundo proceso electoral que ya hay candidatos a independientes a algunos cargos locales. Es la segunda ocasión. Nacional. En el caso de Ricardo, es la primera ocasión que vas a ser tú, pues dejas un precedente como candidato independiente al Senado. ¿Qué te motivó, Ricardo? ¿Qué fue? ¿Cuándo pensaste ser candidato independiente? O sea, ¿por qué por la vía independiente, no? Y al Senado. Claro. Mira, mi trayectoria se ha basado, como un poco lo que Frank mencionó, pero desde una trinchera distinta, desde una trinchera del sector empresarial y del sector gremial profesional. Yo he estado participando en colegios de ingenieros, en cámaras empresariales y en asociaciones civiles que tienen que ver con el sector productivo, pero igual, de la misma forma, cansado ya de ver que se desmantelan las instituciones que deberían de fortalecerse en vez de estarse minimizando, cansado ya de quienes se ostentan como nuestros representantes y que al mismo tiempo pues hacen las cosas contrarias a lo que los representados esperamos que hagan. Eso es lo que me ha motivado a participar como candidato independiente al Senado. Yo fui 3 años presidente de la Cámara de la Construcción, soy miembro de la Coparmex, soy vocal de la Coparmex en el Estado, soy secretario nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles, y toda esa experiencia que a lo largo de más de 24 años que he tenido la fortuna de ver de cerca a quienes toman las decisiones, pues me ha llevado a una conclusión de que si no nos involucramos los ciudadanos, si no participamos la sociedad civil, pues los gobiernos van a seguir haciendo lo que a su entender o a sus intereses conviene. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que nuestros representantes federales en México voten más a favor de su color y de su partido político que a como los sudcalifornianos necesitamos y queremos. Cuando nos consultan nuestros representantes federales cómo queremos que se voten algunas de las iniciativas trascendentes e importantes para el Estado y para México. Creo que es muy poco lo que nos consultan. Por eso me motivó a inscribirme como candidato independiente y bueno, viendo también que hay un hartazgo de la sociedad de que los canales tradicionales, que a lo largo de más de 70 años solo se podía hacer política por medio de los partidos políticos, pues ya ahora se abre esta oportunidad ciudadana y eso es lo que concluyo con inscribirme como candidato independiente y muy contento por el resultado a lo largo ya después de haber captado firmas y ahora en la campaña, ¿no? Así es. Ahorita dijiste algo bien interesante, Ricardo, recopilación de firmas. Frank, recopilar firmas para el Distrito 2, que tiene una buena parte del centro. ¿De qué espacio de territorio estamos hablando? Y sobre todo, ¿cómo es este proceso? Porque vimos en las redes sociales
justamente esta campaña. Primero, porque no es fácil ser independiente, ¿no? Entonces, ahorita platíquenos un poquito este proceso de la recopilación de firmas y el espacio del Distrito 2. Pues el Distrito 2 abarca todo lo que toca el Malecón, el Sol, va desde la Márquez de León hasta el Molinito, en realidad llega hasta la Juárez, pero la gente nos entiende más cuando platicamos estas referencias, desde donde comienza hasta donde termina, donde estaba antes el Estela, hasta el Molinito, y se sube exactamente 40 cuadras hacia arriba, ¿no? Abarca toda la calle Francisco King, donde está el Esterito, la Colina de la Cruz, el Esterito, todo lo que es el centro, y luego todo lo que está alrededor del Palacio de Gobierno, ¿no? Fraccionamiento Perla, Los Olivos, La Guerrero, todo lo que estaba en lo que es la Exprepa Gandhi, Guadalupe Victoria, Jacinto López, Francisco Villa, Lienzo Charro, y todo lo que es alrededor del Panteón de los San Juanes, ¿no? Que es Ciudad del Cielo, Colina de la Cruz, Las Ladrilleras, Loma Linda, Loma Obrera, Agustino Lachea, Navarro Rubio, ¿no? Entonces es casi un cuadrado, es la Márquez de León, el Malecón, la Francisco King Rondero y la calle Cabildo hasta atrás. Y la recopilación de firmas, a nosotros nos pedían 1018 firmas de personas que no conocíamos, que les teníamos que pedir su credencial de lector, que además le teníamos que tomar una foto y que nos firmaran, ¿no? Imagínense, con la violencia que estamos viendo ahorita, era muy complicado que alguien que no conocías te viniera a pedir tus datos personales. A diferencia de otras candidaturas independientes, esto ha sido voluntario, nosotros no hemos contratado ni pagado un solo peso a nadie, y eso lo hizo complicado, pero nos obligó a ser más creativos, y de esa forma es que cuando pedían 1018 firmas, nosotros juntamos casi el doble de lo que nos pedía la ley, ¿no? Entonces es muy importante ese dato, porque las elecciones pasadas hubo un candidato que ganó con 2,100 votos. Entonces tenemos casi 2,000 permisos y le estamos pudiendo dar pelea a los partidos políticos. Todo fue de casa en casa. Nuestro trabajo fue exclusivamente territorial. Finalmente, pues podemos tener muchos amigos y muchos cuates y en las redes sociales, pero como lo acabas de decir, juntar esa cantidad de firmas, pues ya nos faltarían amigos, ¿no? Sí, pues por eso hicimos el trabajo de territorio, ¿no? Las cuadrillas, las decimos nosotros. Me paraba, y todavía lo hago, ahora que estoy en campaña, desde las 8 de la mañana, obviamente me tengo que levantar más temprano, hasta las 8 de la noche estamos, por eso ando tan moreno, ¿no? Me pongo bloqueador, pero a veces no es suficiente. Y aunque uno se tenga que quemar, hay que gastar suela, ¿no? Y todos los candidatos terminan más delgados, ¿verdad? No sé. Ricardo, en tu caso, nosotros te conocimos cuando presidiste la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en Baja California Sur. Y bueno, es un sector el que te conoce y el que te conoció ahí. Pero en este caso, así como relata Frank del Distrito 2, a ti te ha tocado darte a conocer en todo el estado, ¿cierto? Así es. Y ¿cuántas firmas te solicitaron a ti para poderte inscribir como candidato independiente al Senado? ¿Y cómo ha sido este recorrido durante la campaña? ¿Es complicado ser candidato independiente? Por supuesto que no es una tarea fácil, es una labor de mucha gente voluntaria, es una labor de mucha gente con convicción y con principios. A mí me pidieron 10,013 firmas para ser candidato independiente. Es el 2% del padrón de todo el estado. Te pongo un poquito en contexto. Si hubiéramos querido hacer un partido político, Frank y yo, o alguien más, pues nos hubieran pedido 1,200 firmas. Ese es el reto que ponen los propios partidos políticos. Totalmente un despropósito que te pidan 8 veces lo de un partido político para ser candidato independiente al Senado. Pero además, decirte que el financiamiento, no hubo financiamiento público, ni a Fran ni a mí nos dieron un peso de dinero público, pero sí nos fiscalizaron, seguramente te fiscalizaron a ti también, y nos revisaron hasta los clips que comprábamos. Y en este tema que no tenemos una experiencia anterior, porque México no la tiene, y nosotros como candidatos primerizos creo que tampoco, nos es doblemente complicado comparado con un partido político que ya tiene una experiencia de muchas elecciones y de muchas fiscalizaciones y que tienen equipos pagados con nuestro dinero, con recursos públicos, que se dedican nada más a estar comprobando. Entonces, sí es un tema un poquito complicado, un poco difícil, las reglas hay que entenderlo, las reglas las ponen los propios partidos políticos y de ahí viene el que pues no te la ponen fácil, ¿no? No, debe de ser complicado, también debe ser difícil. A nosotros a veces nos pasa desde el trabajo del observatorio
no tener frustración encima, estar motivado día a día a trabajar cuando estás viendo pues esta inequidad aún en las candidaturas, ¿no? Porque el que los partidos tengan, como dices, ese recurso público que sí cansa y sí agota ver cómo gastan el recurso público, y ustedes tienen que estar pues motivando y motivados y alegres y contentos en esto, porque si no, no transmitirían absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo ha sido el recorrido en el estado, Ricardo? Y la gente, supongo que no te conocía realmente, ¿no? Sí, bueno, pues yo nunca he sido funcionario público, yo nunca he estado en el gobierno, no vengo de un partido político, por supuesto que solo un sector de la población me conocía, en donde me he desarrollado en las organizaciones de la sociedad civil, pero buena parte de la población no me conocía, y creo que hoy ya me conocen bastante más. A ti y a tu perrita. A mí y a mi perrita Hanna, pero además decirte que por la primera parte de tu comentario, de la motivación que debemos de tener quienes nos metemos a este reto, es una motivación muy especial. Tú cuando platicas con la gente, cuando platicas con los ciudadanos, cuando ves el hartazgo que tienen hacia los partidos políticos, te conecta directamente con el ciudadano. Yo te puedo decir, y en mi experiencia personal, que con 9 de cada 10 personas que he platicado, después de una charla de 3, 5 minutos, 10 minutos, en automático te dan el apoyo. Es muy motivador ver ese cambio de que al informar a los ciudadanos de que la opción independiente no tiene que ver con los partidos políticos que ya nos tienen, la verdad, cansados, cambia su manera de ver este proceso y cambia su manera de elegir hacia dónde quieren direccionar su voto. Y que sin recursos estén posicionándose, de verdad es un gran logro. Y el recorrido de todo el estado, lamentablemente no pude estar más tiempo en las comunidades rurales y en las zonas alejadas del estado, pero fui hasta Guerrero Negro, Bahía Tortugas, Mulegé, Vizcaíno, San Ignacio, Santa Rosalía, Loreto, Ciudad Constitución, por supuesto a Los Cabos varias veces, La Paz, y te das cuenta de que tenemos un estado hermoso, tenemos un estado grandioso, tenemos las condiciones físicas y de población, la calidad de nuestra gente, para ser el estado más grande de México. Mucho potencial. Tenemos el potencial enorme que no valoramos a veces como sudcalifornianos. Hay 16 estados de la República que no tienen salida al mar. Nosotros tenemos más de 2,000 kilómetros de litorales. Sí. Hay muchos estados de la República que están hacinados en una zona geográfica muy chiquitita, y te doy el ejemplo del municipio de Netzahualcóyotl. El municipio de Mulegé, comparado con el de Netzahualcóyotl, en la Ciudad de México, cabe 2,000 veces ese municipio, pero tiene creo que 8 millones de personas. Entonces imagínate el comparativo, los escalones tan grandes que tenemos de ventaja como estado, de ventaja como territorio, de riqueza natural. Tenemos riqueza natural en tierra, tenemos riqueza natural en el mar. Tenemos, lo repito, lo más rico de nosotros es nuestra gente, pero tenemos una riqueza cultural invaluable que no tienen países enteros. Sí, si llegas al Senado vas a extrañar todavía mucho más. No, yo voy a estar viniendo, no me voy a quedar allá. Y ahora voy a ir y vamos venir a la siguiente etapa, que es la figura del senador. Y no sin antes, por favor, si pueden compartir el programa, si pueden darle like para que más personas pues puedan enterarse un poquito de qué hace un senador, un diputado, sobre todo los independientes. ¿Por qué independientes? Le quiero pedir por favor a Antonio Cervantes, a Diana Trasviña, Mónica Pérez, Carla, Tony San Román, Patricia Hernández, Karen, etcétera. Si pueden compartir el programa, ustedes están conectados, ya los vimos, que son los que acabo de ver. Por favor, denle like, y también ya empezaron a mandar sus preguntas. Manden las preguntas que quieren hacerle a Ricardo o a Frank. Bueno, en este caso, Ricardo, ya después de las firmas, que nos pudieras comentar, que nos pudieras platicar. Los senadores van acompañados de una fórmula, ¿no? Pero creo que en tu caso tuviste que registrar a tu fórmula y a 2 personas más por la cuestión de equidad de género. ¿Nos podrías comentar un poquito esa parte? Sí, en el caso del independiente, igual que el de los partidos políticos, no es diferente, es igual.
van 2 fórmulas, un hombre y una mujer como titulares de las fórmulas, y van unos suplentes. En el caso de mi suplente es un hombre, en el caso de la suplente de mi segunda fórmula es una mujer. Van 2 mujeres y 2 hombres. La combinación podía ser como lo hice, de 2 mujeres y 2 hombres, o de 3 mujeres y yo. Y tú, Esa era la equidad en el tema de género. ¿Cómo elegiste a tu Bueno, fórmula? la verdad es que ¿Por qué la elegiste? fue gente que estuvo en el equipo, gente que me ayudó con la captación de firmas, gente que no ha participado jamás en política, una ingeniera del Tecnológico de La Paz y, bueno, constructores, los otros 2, ¿no? Y decirte que la figura del independiente, que si bien pareciera en desventaja en muchos sentidos, tenemos la gran ventaja de tener a los ciudadanos de nuestro lado. Eso que le comentaba ahorita, de que después de platicar un poco con la gente, haces empatía, haces clic y te dan su confianza. Y además te dieron muchos la firma y, como decía Frank, te dieron su credencial de elector y te dieron permiso de que les tomaras foto y de que tomaras sus datos. En la época que estamos, donde el riesgo que tienes de estar dando tu información, donde el propio instituto hizo campañas hace más de un año de que no dieras datos personales, de que podías sacar una credencial de elector sin tu dirección, y que ahora resulta que la captación de firmas les tienes que pedir toda la información que ya le metimos a la gente como institución, que no lo dieran, pues es ¿De qué se trata? doblemente difícil, ¿no? Pero los ciudadanos están de nuestro lado y se va a demostrar ahora el 1 de julio, seguro. Ricardo, la figura del senador es una de las figuras más populares que hay. Los elegimos cada 6 años. Incluso cuando hablamos de senadores o diputados, casi es como si fuera su señoría. Es que es diputado, es que es senador, pero no sabemos de su trabajo. ¿Qué es lo que realmente hace un senador? Porque los ubicamos perfecto y sabemos que quienes están en la Ciudad de México o los locales, ¿no? El señor diputado, el señor senador. ¿Qué hacen realmente? Platícanos. Mira, la verdad es que sí es una figura que tiene en el estatus político un nivel porque lo hemos adoptado así diferente. Para mí creo que es lo mismo que puede ser un director de área de un ayuntamiento o un representante de una organización, servidores públicos al final de cuentas. Sí tiene funciones específicas distintas a lo que tiene un diputado federal. Tiene funciones específicas que tienen que ver más con el pacto federal. Aquí los senadores no representan a la población. Yo no voy a ir a representar a la gente que vive en Baja California Sur, voy a ir a representar al estado de Baja California Sur, y por eso el número de senadores es el mismo en todos los estados, independientemente de su población, independientemente de su área geográfica, etcétera. Es el mismo número de senadores para Baja California Sur que para Colima, que para Jalisco, que para la Ciudad de México. Somos 3 senadores electos por votación directa. Los 2 primeros en lo que comentábamos ahorita, primera y segunda fórmula, del independiente que gane o del partido que gane, que va a ser el independiente. Y el tercer senador electo por votación directa es el segundo lugar que haya quedado como partido, solo entra su primera fórmula. En esa mezcla yo tengo las posibilidades, y esa es la única elección de todas las que hay en el país, de que aún yo no ganando el primer lugar, pero quedando en segundo lugar, yo soy senador. A mí me abre la posibilidad doble, por decirlo así, de ser senador. Estamos compitiendo 6 candidatos al Senado y 2 de esos 6 candidatos seremos senadores. ¿Qué hace un senador? La figura del senador y en las funciones específicas que tenemos tiene mucho que ver con convenios internacionales, son los que firman los tratados internacionales, entre ellos los comerciales, ratifican los nombramientos de los servidores públicos a nivel federal, los secretarios de Estado, ratifican el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte, también se erigen como jueces en caso de un juicio político, funcionan como jueces, y son funciones específicas que marca la Constitución. Pero algo que hace un senador, y más en nuestro caso como un estado alejado del centro de la República y bueno, aparentemente chiquito porque somos pocos, pero grandioso por lo que tenemos, es mucha gestión. Yo lo que voy a hacer como senador es hacer mucha gestión. Y Frank lo comentaba muy bien al principio, la gente lo que te pide y lo que quiere es lo que
básicamente te dan los ayuntamientos. El tema municipal es lo más cercano, es el primer contacto que tiene el ciudadano con la autoridad. A mí como senador me han pedido mucho temas de drenaje, temas de agua potable, temas de basura, temas de vialidad, de movilidad, de alumbrado. Y todas esas cosas, si bien no tienen que ver con las funciones específicas de un senador, sí puede ser que a través del Senado y a través de mi figura como senador, yo ayude a gestionar y a aterrizar beneficios para los municipios de Baja California Sur. Y en eso voy a estar. Tenemos proyectos ya previamente elaborados, otros que hemos venido sumando de la ciudadanía, que van a ayudarle a los municipios a dar un mejor resultado a la gente y que no necesariamente está dentro de la lista de las funciones específicas de un senador, pero es mucha la gestión que hace un senador de Baja California Sur especialmente. Tenemos una ventaja, una gran ventaja como estado, por lo que platicabas, al ser 5 municipios y tener el mismo número de representantes ante el Senado que un estado que tiene 500 municipios. Teniendo 5, creo que la cercanía con nuestros senadores debiera ser mucho mayor que la que tenemos, ¿cierto? Sí. Y Frank, en el caso de los diputados, igualmente, ¿qué es lo que un diputado hace? Porque tenemos entendido que es mucha la gestión y no la legislación. Entonces, como diputado local del Congreso local, ¿qué es lo que un diputado hace? Sencillo, para no aventar mucho rollo. Un diputado lo que hace son 3 cosas básicas. Hace leyes nuevas, revisa la Constitución de Baja California Sur, lo que está viejo lo tiene que actualizar a través de las famosas reformas, y una vez al año los diputados deciden en qué se va a gastar el gobierno nuestros impuestos. Por ejemplo, la obra del Malecón, que es una obra que venía dentro de las varias cosas que el gobierno del Estado estipuló que se iba a gastar nuestros impuestos en este año y el año anterior, pues lo aprobaron los diputados, ¿no? Entonces lo digo como referencia porque es lo más básico que está ahorita en la mente de un montón de gente que estábamos muy cabreados de que se gastaran un montón de millones de pesos en algo que no era tan necesario. Pues eso más o menos es una de las dependencias de un diputado. Tiene muchísimas otras más funciones, elegir a un gobernador interino en caso de que desista el gobernador que está actualmente, decir al magistrado y un montón de etcéteras, ¿no? Pero esas son sus 3 actividades básicas. Frank, y dices hacer nuevas leyes, y se escucha mucho que México tiene excelentes leyes, pero que pues no se llevan a cabo, no se manifiestan en la realidad. ¿Cómo estamos de leyes en Baja California Sur? ¿Son buenas, ni están actualizadas o qué? Atrasadísimos. ¿Sí? Subirse al transporte público es uno de los ejemplos más elementales, ¿no? Y más claros y más básicos, ¿no? ¿Por qué tenemos un transporte público eficiente? Porque no se han puesto a trabajar en las últimas 4 o 3 legislaciones, o sea, en los últimos casi 9, 10 años, en modernizar la ley de transporte, en hacer una ley de movilidad y también, aparte, hacer una ley de seguridad vial, ¿no? Y por eso tenemos un sistema de transporte deficiente que a los mismos operadores del transporte público no les deja el dinero que debería dejarles. Tenemos unidades viejas, unidades que discriminan a las personas con discapacidad. Y además están empleando también a operadores del transporte público que no tienen seguridad social o un horario fijo, ¿no? Entonces eso es porque no se han puesto a trabajar en reformar la ley de transporte, por ejemplo. Fran, y ya que se publica una ley, que se logra que meta la iniciativa, bueno, trabajarla, que se publica, ¿cómo es que esa ley llega realmente a la práctica? ¿Ya el Congreso la publica y se deslinda o tendría que ver en algo del seguimiento? ¿Cómo se puede llevar a la práctica las leyes actualizadas? Siempre tiene que aterrizarse a través de reglamentos, ¿no? Y ahí es lo que tiene que tener continuidad el trabajo de un legislador. Pero también, por ejemplo, una de las funciones de un diputado es aprobarle el presupuesto de egresos del municipio. A cada municipio, una vez al año te llega tu listita, ¿no? Tu lista de Santa Claus que te va a decir el alcalde, ¿no? Esto es lo que yo me quiero gastar y que me apruebes una cierta cantidad de presupuesto del Estado para gastármelo, ¿no? Entonces, uno de nuestros trabajos que vamos a poder hacer, que voy a poder hacer, perdón que hablo en plural, a veces parezco como Gollum, ¿no? Que parece que son 2 o 3 personalidades, pero es porque esta chamba no lo he hecho solo, ¿no? Entonces, por eso siempre hablo de nosotros. Y bueno, volviendo al punto, nosotros vamos a poder auditarle el presupuesto a los municipios y, por ejemplo, si algo de lo que nosotros estamos viendo en la ley, que acabamos de renovar, que acabamos de reformar, no lo está estipulando en su presupuesto, meterle un freno de mano y decirle, oye, no es nada más no aprobártelo porque no viene, sino con todo gusto, si lo incluyes, yo te etiqueto una partida presupuestaria
presupuestaria, ¿no? Pero así no te lo voy a agregar, no te lo voy a aceptar porque no me estás incluyendo unidades nuevas para personas con discapacidad, rampas, ciclovías, tuberías nuevas para el drenaje, un montón de etcéteras que necesitamos obra pública aquí en la ciudad, ¿no? Bueno, Frank, ahorita estamos en campaña y todo el mundo promete, promete y promete, ¿no? Y entonces, ¿qué me pudieras platicar? ¿Qué promesas de campaña están fuera del alcance de un diputado local? Hacer instituciones, por ahí hay un cuate que está de candidato por el PRI en mi distrito, que anda prometiendo hacer una institución. Pues un diputado, no, eso no es una competencia, ¿no? Eso le toca, es un programa de política pública del gobierno, por ejemplo, el Estado, del gobierno de la República o de un municipio, ¿no? Un municipio pudiera ser un departamento de movilidad, por ejemplo, ¿no? Una secretaría, pero a un diputado no le compete edificar instituciones, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿era? ¿Qué promesas? ¿Qué promesas no pueden hacer eso, por ejemplo? Okay. Ese es un ejemplo. Ok, puedes tomar 2 preguntas y pasarle 2 a Lucía. Vemos que con mucho gusto hay muchas preguntas para ustedes, eso es definitivo. ¿Les parece si las vamos leyendo poco a poco? Florencio, los independientes proponen lo mismo que los candidatos tradicionales. ¿Qué otras propuestas tienen? Ahora, si van a impulsar el Estado, ahora sí van a impulsar el Estado hacia el crecimiento cultural y social, no solo beneficiando a empresarios. Quiero saberlo todo, con signos de admiración. Ajá. Ahí está, ¿eh? Ya sé quién es, ya sé quién pregunta, sí. Okay. Pues primero que nada, si se meten a francaguirre.mx podrán ver que estamos lanzando iniciativas y propuestas que ningún otro candidato tiene. Nadie está hablando de construir una ciudad más humana, ¿no? Etiquetarle presupuesto para que haya más ciclovías, mejore el transporte, haya cruces seguros, semáforos peatonales, un montón de etcétera de cosas. Planeadas para las personas. Así es. Nadie está hablando, ahorita está de moda no la mina tóxica por aquí, no la mina tóxica por acá, por abajo del agua se dice sí la mina sustentable. Yo tengo una maestría en desarrollo sustentable, no existe la mina sustentable, esto se lo puedo asegurar porque lo he estudiado, pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es pues no nada más gastar saliva y decir no la minería a cielo abierto en la Sierra de la Laguna, ¿no? Que es lo que deberían de ser todos los candidatos, incluso Ricardo, hay que ya firmar el compromiso con el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, y nosotros ya lo firmamos y por lo que nosotros estamos planteando más allá de gastar saliva y decir no a esto, es una ley ecológica que integre un polígono de protección en lo que es la Cuenca de la Paz. La Cuenca de la Paz es esta zona que está en las sierras, ¿no? En la Sierra de la Laguna, el Novillo y las Trincheras, estos cerritos que están para allá, para el Carrizal. Cuando vamos allá a la Y, ahí esa zona de las faldas de la sierra es la cuenca y es muy importante protegerla con una ANP estatal que puede hacerse a través de una ley ecológica y trabajando también con la CONAM para proteger el acuífero de La Paz, que es nuestra fuente principal de agua, de que no se vaya a contaminar y pongamos un candado más contra la minería a cielo abierto. Ahora, la solución del tema de la minería a cielo abierto en la Sierra de la Laguna depende de cambiar la ley general minera, que quizá le puede tocar cambiar aquí a Ricardo, ¿no? Estaría interesante que nos hiciera un compromiso en ese tema. Ok, ¿por qué no tocas ese tema, Ricardo? Y regresando a la pregunta, tal vez tú desde el sector empresarial y privado que surges, resolver esta duda, ¿verdad? ¿Cómo representar no solamente al sector privado e empresarial? Ajá. No, por supuesto que las iniciativas que estamos presentando, y les doy mi página web, que es independientesbcs.mx, ahí van a poder ver la diferencia entre lo que ofrece un candidato de un partido político y lo que estamos ofreciendo, en este caso yo como independiente al Senado. También viene un espacio para que tú subas propuestas, para que tú que nos estás viendo subas la propuesta que quieras que yo lleve al Senado. Eso nadie lo está haciendo ni nadie lo va a hacer. Y no lo va a hacer por una sola razón. Los candidatos de los partidos políticos que intentan ser senadores de Baja California Sur no son autónomos y no son libres. Igual que en el caso de Frank, él es un candidato independiente que va a hacer lo que los ciudadanos, la colectividad y bueno, su entender y su perfil pero no le va a pedir permiso a un partido político. No tiene de jefe un partido político ni un grupo en el poder que le tenga que indicar para dónde tiene que inclinar sus votos o sus iniciativas. Nos ayudamos únicamente con la ciudadanía, ¿no? Mi patrón es la ciudadanía y más allá de que se oiga un poco retórico y demagógico, es real. A mí quien me puso aquí en la boleta de candidato a senador fueron los ciudadanos, igual que a ti.
Y creo que ahí es donde radica la gran diferencia contra los partidos políticos, contra los candidatos de los partidos políticos que no van a ser autónomos. Eso es lo que yo ofrezco a Florencio, el que nos escribió ahorita, y que vamos a hacer de diferente llegando al Senado. Por supuesto que vamos a ver temas que tienen que ver con la minería, por supuesto que vamos a ver, y yo celebro que tengamos un diputado local experto en temas de sustentabilidad. Ya es hora de que la gente que sabe esté en los lugares donde se toman las decisiones. Eso de tener políticos nada más de que pues brincan de un lugar a otro y al ratito ya estuvieron quemados, ¿no? Estuvieron en una secretaría, al rato en una dependencia, luego de diputados, luego de senadores o luego de presidentes municipales, pero al final pues no es el tema, no saben de temas a fondo. Yo de verdad celebro y te felicito que sabiendo lo que has estudiado, sabes, conoces, pues tengamos un representante en el Congreso local con esa capacidad. Y creo que para allá tiene que ir la representación popular. Tenemos que elevar el nivel de preparación de nuestros representantes populares. Les voy a cortar porque tenemos muchas preguntas y están bien interesantes. ¿Sigo? Karina pregunta para ambos candidatos. Existe gran cantidad de contaminación y muchos ciudadanos estamos luchando para disminuirla. ¿Sus campañas son ambientalmente responsables? Gracias, Fran. Por supuesto, pues yo invité hace poco a la prensa para que me acompañaran al inicio de una campaña dentro de la campaña. Estuviste ahí con nosotros, sí, Ana, y fuiste testigo de que estamos entregando cientos de bolsas ecológicas para que sustituyamos de una vez por todas en Baja California Sur las bolsas de plástico. Creo que puede ser un pequeño granito de arena para todo lo que se tiene que hacer. Esto es de un tamaño de verdad muy importante. No pedir popotes a la hora de pedir las bebidas, ya no utilizar los desechables tóxicos como son los vasos, los contenedores, los platos, los cubiertos, y que empecemos a migrar hacia la sustentabilidad en cuanto a los recipientes y los utensilios que usamos todos los días. Las bolsas ecológicas que estamos repartiendo retiran cada una de esas bolsas más de 300 bolsas por persona al año de plástico. Y esas bolsas ya vamos a evitar que lleguen a los mares, que lleguen a los rellenos sanitarios, que ahorita que comentabas, Frank, creo que algo que también está pasando en contaminación es que ninguno de nuestros rellenos sanitarios cumple con la NOM 083, que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos. Y todos los días estamos contaminando nuestros mantos acuíferos. No necesitamos aún tener los grandes huecos en la Sierra de la Laguna para contaminar. Hoy estamos contaminando. Y ningún gobierno se está haciendo responsable y creo que ningún legislador está haciendo nada para resolverlo. Creo que es una responsabilidad de los diputados locales, y bueno, te va a tocar, y de los diputados federales y de los senadores, que trabajemos de la mano, quien sea que llegue, con el gobierno federal, con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales, para que solucionemos esto y dejemos de cerrar los ojos a lo que todos los días pasa y solo hablemos, como lo hacen los candidatos tradicionales, de el ruido de la minería, ¿no? Así es, tenemos que desplastificar a Baja California Sur. Lucía. Leticia pregunta, mi domicilio es el Distrito 1, ¿cómo puedo votar por ustedes? Por uno sí, por uno no. Por uno si es el Distrito 1, quiere decir que vive en Los Cabos, ¿no? Hay que checar su credencial. Acuérdense que hace unos años redistritaron el estado. Y pues lo que era el distrito 1, 2 y 3, ahora es el 2. Les decía yo hace rato al inicio del enlace que el distrito 2 pues es desde Márquez de León hasta el Molinito, 40 cuadras hacia atrás. Y solo ahí, en La Paz. Sí, solo en La Paz. Y el distrito 2, diputados locales en La Paz, pero para senador creo que sí pueden encontrarlo en la boleta. Por supuesto, Ricardo, sí todo el votar. estado, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, pueden votar para el senador independiente. Y ojalá, si no vives en el Distrito 2, que es donde estás de candidato, seguramente tienes amigos y seguramente tienes familiares que viven en el Distrito 2. Diles a ellos que ellos sí tienen la oportunidad de votar por Frank Aguirre. El Instituto Estatal tiene en su página de internet, el Instituto Estatal Electoral, la redistritación, cómo quedó. Ahí pueden agregar su sección y ustedes automáticamente les va a decir a qué distrito pertenece. Se checa la credencial de elector y hay un pedacito que dice sección, algunos dicen 149, 203, hay que checar esa sección y ahí ya se busca. Y ahí ya se busca. Mónica pregunta, ¿cuánto pagaron a sus recolectores de firmas?
Nosotros en esta campaña, 0 pesos. Nuestra junta de firmas costó 5,000 pesos, que no necesariamente fue gastos en efectivo. Como decía Ricardo hace rato, ¿no? Te fiscalizan las sillas, te fiscalizan las plumas, que son cosas que pusimos de nuestra casa, y nosotros no contratamos absolutamente a nadie. Esto es trabajo 100% voluntario en la junta de firmas, e inclusive en este proceso de campaña no hemos contratado a nadie. En tu caso, Ricardo. En mi caso gastamos la cantidad de 55,000 pesos en total, y bueno, aquí representaba un reto porque había que moverse y había que cubrir un área geográfica bastante grande, ¿no? Pero decirte una cosa, en el Distrito 2, que es donde va a ser diputado mi amigo Frank, tuvimos las secciones con la más alta participación de firmas, en mi caso, y creo que bueno, tiene secciones importantes para mí como las 149, súper participativas. Fueron los picos más altos que tuvimos de toda una estadística que sacamos para revisar también si eran correctas la forma en que se nos firmó. A quien recolectaba las firmas, ¿le pagaste algo? Sí, bueno, se les dio... A la persona que trabajaba en eso, ok. Fueron apoyos que en suma todo dio 55,000 pesos. Bueno, estas son algunas observaciones, una muy simpática y una pregunta. Mar MC es, en la Asociación de Científicos del Mar de Baja California Sur, podemos apoyar con asesoría para la actualización de la Ley de Ciencia y Tecnología. ¿Ok? Entonces, esto se los paso. Muchas gracias, y creo que esa asesoría, también, ahora sí que de los expertos, nos va a caer muy bien. Sí, no somos un partido, entonces este espacio, como decía Ricardo, pues está abierto, ¿no? A todo el que quiera involucrarse. No necesitamos membresías ni ninguna militancia, entonces sí, bienvenido. La siguiente pregunta es para Frank, es muy simpática. Le escribe Yeudiel y dice, ¿qué le pasa a Lupita? Okay. La que sigue es de Tony. Saludo a Yeudiel. De llegar al Congreso del Estado y al Senado de la República, ¿cómo impulsarán la accesibilidad universal? Hablando de movilidad. Bueno, yo lo que estoy planteando es una ley de seguridad vial y incidir en algo que se llama presupuesto de egresos del Estado. El presupuesto de egresos del Estado es una gran bolsa de dinero público que se llena con nuestros impuestos y que los diputados tenemos acceso a ella. Nosotros no le metemos manos, pero le decimos al gobierno, sí puedes usar esto para esto otro, o no, no te voy a autorizar este presupuesto para esto. Mejor mételo en este otro rubro, ¿no? Y ahí es donde nosotros queremos incidir en nuestra propuesta de campaña de una ciudad más humana, en la que se diversifique la forma en la que nos movemos en esta ciudad. Hablo de que de una vez por todas puedan invertir en que haya una red de movilidad ciclista, de una vez por todas haya rampas y acceso para personas con discapacidad en las banquetas, y no estas pendientes que a veces parecen rampas para BMX, ¿no? O para trucos de skate, que tengan realmente el porcentaje de inclinación que pide, ¿no? A nivel universal los arquitectos y los urbanistas, y también que sea una política pública el que haya banquetas en la ciudad, ¿no? No tienen guías para ciegos, las personas con la tercera edad pues no pueden caminar su ciudad, no pueden vivir su ciudad, entonces tenemos que construir por eso una ciudad más humana. Así es, y bueno, estamos aquí en Te Veo en el Café, en la grilla, estamos grillando un poco con los candidatos al Senado de la República y a diputado local por el 2º distrito, Frank y Ricardo. Por favor, mándenos sus preguntas, han estado muy participativos. Y esta pregunta, bueno, ahora vamos directamente a las propuestas. Ricardo, los senadores no deciden cómo van a gastar el dinero, pero sí tienen mucho que ver cómo lo van a obtener. Entonces, ¿cuáles serían tus propuestas en este sentido? ¿Serían más impuestos, menos impuestos? ¿Cómo se mueven las aguas por aquí? Por supuesto que estoy en pro de que se bajen los impuestos. Bajar los impuestos va a dinamizar la economía y fortalece la productividad. No nada más porque en Baja California Sur pagamos un impuesto, por decirlo de alguna manera, en el transporte marítimo y en el transporte terrestre a lo largo de más de 1,000 kilómetros, sino porque pues la productividad no le puedes estar cargando al consumidor final, pero también al productor. Siempre las deficiencias del gobierno. Hay muchísimas fugas, hay gobiernos muy obesos, el gobierno federal es realmente costoso, en el costo-beneficio de lo que hacen y lo que nos cuestan es muy caro, pero además el financiamiento que hay a los partidos políticos, las cifras son exorbitantes, son alarmantes.
A mí me gusta mucho la iniciativa que presentó Pedro Kumamoto en Jalisco como diputado local de Sin Voto No Hay Dinero, porque empieza a acomodar de un tamaño real la capacidad de los partidos políticos de recibir recursos en función de su trabajo, no solamente logros, porque lograron un registro sí. y se les da el dinero. Yo creo que tenemos que ir migrando hacia darles a los partidos políticos 0 pesos de recursos públicos. No sé en cuánto tiempo, pero yo iría por eliminar el financiamiento público de los partidos políticos y lo utilicemos en educación, en desarrollo social, en movilidad, en seguridad, en alimentación y en cosas más importantes que mantener a los partidos políticos. Va en relación a eso un poquito esta pregunta de María. ¿Cómo le haces como candidato independiente? Bueno, ¿cómo se le hace como un candidato independiente para financiar una camisa bordada personalizada? Bueno, mi camisa bordada personalizada me costó 280 pesos bordarla, la camisa ya la tenía y bueno, pues con aportaciones a veces de amigos, aportaciones propias, ¿no? Ricardo, no recordamos en los últimos años como ciudadanía propuestas de nuestros senadores, de los senadores que representan a Baja California Sur, propuestas en el Senado relevantes. ¿Qué propondrías tú si llegas al Senado llegando? Mira, te voy a recordar una de las votaciones que sí tuvimos de parte de nuestros legisladores federales, que fue el aumento del IVA. Nuestros legisladores federales del PRI votaron a favor que subieran el IVA en Baja California Sur, los dos. No fue propuesta de ellos, pero votaron a favor. Y bueno, otros senadores no votaron a favor esa, pero votaron a favor la de la reforma energética. El chiste es que lo que vamos a hacer como senador independiente va a ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer como senadores de los partidos políticos. Yo sí voy a tener la facilidad de representarte a ti. Yo sí voy a tener la comunicación de la que hablabas hace ratito, que los vemos muy lejanos y decíamos el señor senador. Y yo no necesito que pidan, y tú no necesitas pedir cita con ningún secretario particular, con ninguna secretaria, tocar ninguna puerta, porque yo te estoy dando mi número celular y si me permiten dar el número de mi celular, que lo contesto personalmente, es 624-15-67766, 624-15-67766, para cualquier comentario, sugerencia, propuesta. Yo no voy a cambiar ese celular durante los 6 años que voy a ser senador. Y creo que en la época de la comunicación ya no hay pretexto para que los ciudadanos no nos comuniquemos con nuestros representantes. Son nuestros representantes y son nuestros empleados. Digo, yo creo que quien tenga cualquier negocio de cualquier tamaño y su empleado en horas hábiles no le conteste o no le haga caso, pues no lo vas a seguir manteniendo y aparte no le pagas poquito. Y para conocer un poco más de tu agenda, entonces entrar a la página que tienes ya con propuestas y agenda a impulsar. Y te puedo decir una de las propuestas principales que estoy planteando como una de las primeras acciones que haré como senador, y no tiene que ver con las funciones específicas de un senador, tiene que ver con la gestión. Yo voy a gestionar a través del gobierno federal que construyamos la carretera de 4 carriles desde La Paz hasta Ensenada. El día de hoy tenemos personas que se nos accidentan y con accidentes fatales todos los años. Tenemos una carretera obsoleta, tenemos una carretera lenta, costosa para los que mueven mercancías, y es una carretera que se construyó hace 45 años. Esa carretera no se ha modificado su trazo geométrico desde hace 45 años ya. Y es la única carretera que falta para poder ir desde Cabo San Lucas hasta Mérida en carretera de 4 carriles. Nada más nos falta como país ir de La Paz a Ensenada. Por ahí vamos a gestionar ese recurso. Dices que en 6 años no vas a cambiar de teléfono, pero dicen que cuando llegas a un cargo, luego te da la cosquillita y quieres otro. Entonces, pues básicamente aquí en Baja California Sur, por ley, quien llega al Senado se convierte en un aspirante a la gobernatura. ¿Te has planteado la posibilidad de ser gobernador? No, el día de hoy soy candidato al Senado. Creo que ese es el motivo del cual los ciudadanos firmaron por mí. Yo voy a ser senador y voy a ser el mejor senador que ha tenido Baja California Sur, pero quiero hacer equipo con los
diputados locales independientes, con los presidentes municipales independientes, que también los tenemos en Baja California Sur, el ingeniero Fernando Hoyos en Comondú y Braulio Herrera en Loreto, son candidatos independientes a la presidencia municipal. También hay otros candidatos independientes a diputados locales, además de Frank. Creo que todos los que lleguemos, y los de los colores también, tendrán que alinear sus esfuerzos y sus ideas y sus ganas de sacar adelante a Baja California Sur de manera distinta. Vamos a presionar para que los partidos políticos que estén en el Congreso y en el Congreso de la Unión, en mi caso, pues hagan algo mejor de lo que tradicionalmente han hecho. No, entonces la gobernatura. No, por lo pronto voy a ser un senador y el mejor senador de Baja California Sur. Antes de pasar con Frank, Ricardo, no sé si fue en esta administración o en la anterior, si fue diputado o senador, pero tuvimos en Baja California Sur uno de los representantes más faltistas. Entonces, nosotros como ciudadanía, porque ahorita hablabas de hacer equipo con los demás, entonces, como ciudadanía, ¿qué podemos hacer ante votamos por un diputado federal o un senador y finalmente no van, ¿qué hacemos? No volver a votar por él. Eso es una pero ya estando en función, ¿se puede hacer algo? Mira, el diputado que falta y el senador que falta, entiendo que el día de hoy ya le descuentan su dieta diaria, entiendo, pero bueno, pues estamos hablando que le quitan un cachito, ¿no? La realidad es que lo que debemos hacer es involucrarnos más en el trabajo de los senadores, diputados y diputadas locales. Debemos de vigilarlos más de cerca. Son nuestros empleados, pero no hay que dejarlos solos. Hay que estar vigilando su desempeño, su productividad, su asistencia, y no nada más porque asistan, ya decir, pues está bien. No, ¿qué propusiste? Hay un candidato que quiere ser senador, que ya fue diputado federal, que presentó 2 iniciativas durante 3 años. Y ninguna de las 2 iniciativas fue exitosa. O sea, hoy quiere ser senador. Y te digo otra cosa, expresamente lo ha dicho en algunas entrevistas ese mismo candidato que quiere ser hoy senador y que ya fue diputado federal, que había votado en contra del presupuesto de egresos de la Federación, aun cuando le iba a ir bien a Baja California Sur. Eso lo dijo el profesor Víctor Castro y lamentablemente hoy quiere ser senador y ya votó en contra de que le fuera bien a Baja California Sur. ¿Cómo va a votar ahora que quiera que sea senador si es senador? Entonces, sí, lamentable, es, ¿no? El acompañamiento, el estar cerca. Hay que estar al pendiente de ellos, no hay que dejarlos. Y yo los invito a que estén al pendiente de mí y me vigilen. Así como yo públicamente le pedí al INE que revisara mis firmas y le pedí al INE y está en los medios de comunicación, Ana me entrevistó y lo publicó. Yo cuando fue la captación de firmas y empezó el tema de las firmas apócrifas de algunos candidatos o aspirantes a diputado federal, pues le pedí al INE que revisara mis firmas y que revisara las firmas de todos los aspirantes a lujo de detalle. Yo te puedo decir que no tuve una sola firma simulada y que de las firmas que me validaron, pues todas fueron legítimas. Creo que de la misma forma me voy a comportar y me comporto siempre siendo congruente para que me vigilen como senador. Y voy a venir y estoy comprometiéndome a venir una vez al mes a dar un informe de qué hice en el Senado en ese mes. Y además estoy comprometiendo a poner una oficina del Senado en Baja California Sur en cada uno de los 5 municipios, que además de que tengan la información directa, les pueda ayudar a gestionar muchas de las cosas que los ciudadanos a veces no saben a dónde ir. Todo esto está quedando grabado. Por Candidato, supuesto. hay una pregunta de una persona que nos está viendo, María, dice, ¿de dónde salen los 55,000 pesos del aspirante al Senado? Mira, los 55,000 pesos salieron de aportaciones de alrededor de 20 personas que pusieron algunos 2,000, algunos 3,000, algunos 5,000 pesos. Más o menos creo que fue lo que ¿Y eso se sucedió. fiscaliza? ¿Lo fiscalizó? Eso se fiscalizó, por supuesto, se entregó un informe. Si no, al día de hoy yo no podría ser candidato y no estaría en la boleta. Claro. Me voy a saltar un poquito aquí. Es que ahorita que hablaban de cómo acompañar a nuestro senador, cómo acompañar a nuestro Congreso del Estado, las leyes, Fran, ¿cómo se hace un cabildo abierto? O sea, ¿cómo no enterarnos de la ley ya que se va a publicar o se publicó? Y tenemos derechos y obligaciones como ciudadanía en cada una de las leyes. Entonces, ¿cómo se hace una ley con participación ciudadana?
Yo creo que es muy importante como dar continuidad y vincular ahorita esta pregunta que me está haciendo con lo que decía Ricardo hace rato. Más allá de lanzar la bola a los ciudadanos y decir es que ustedes tienen que seguir y me tienen que ser al pendiente del trabajo que hacer, nosotros tenemos como aspirantes independientes, ¿no? Hacer una política alternativa y distinta a lo que estamos acostumbrados, y una de ellas es generar los mecanismos para que la gente esté al pendiente de nuestro trabajo y tener siempre pues una ventana enorme que nos estén vigilando, ¿no? Con unos binoculares y una lupa enorme del trabajo de cómo debemos de rendir cuentas. Nosotros lo que estamos planteando para responder tu pregunta son dos cosas. Un parlamento abierto, que ustedes ya conocen y han trabajado inclusive al respecto aquí en el Observatorio Ciudadano. Un parlamento abierto y en el que sepan mi agenda en línea, sepan con quién me junté, cuál fue el objetivo de esa junta, que se puedan meter en sus celulares o en la laptop antes de acostarse a ver qué hizo Franco hoy. Si fue al Congreso, porque además un diputado nada más va a trabajar 2 veces a la semana. Sepan que voté a favor. ¿Cómo que nada más trabaja 2 días a la semana? Las sesiones del Congreso aquí solo son los martes y jueves, y el resto de los días tendrán ahí unas juntitas con sus comisiones, pero tienen un montón de días para volver al barrio y rendir cuentas de lo que están haciendo. Y una de nuestras iniciativas para aprovechar, porque más allá de gastarse y le decir, sí, voy a volver, sí, voy a regresar. A ver, la realidad es esta, ¿no? Es que vamos a tener un montón de tiempo libre para volver a tocar casas puerta por puerta, como cuando pedimos firmas, porque nada más vamos a ir a trabajar 2 veces a la semana, y por eso estamos planteando del Congreso al barrio, ¿no? Reunirnos de manera periódica con las personas, con los vecinos, con las colonias, rendirles cuentas de lo que estamos haciendo con su dinero. Y hablando de privilegios, yo creo que es muy importante poner en perspectiva la necesidad de transparentar lo que está, la nómina pública, ¿no? Del Congreso o del Senado puede ser. Aquí un diputado gana entre 150,000 a casi $500,000 de pesos al mes, lo cual consideramos que es una grosería. No sé cuánto ganará un senador, pero sería importante tener ese dato. Y en ese sentido, ¿no? De quitarnos los privilegios, nosotros estamos planteando lo que se llama consulta ciudadana por el salario justo. En pocas palabras, que la gente que paga impuestos, que son los votantes, decidan mi sueldo, ¿no? Porque esa es la única forma ética. ¿Cuánto gana un diputado? Según Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur, de 2015 a 2016, y si se repitiera este mismo rubro, que ahorita no lo sabemos tan a ciencia cierta porque somos el último lugar del Congreso del Estado con más opacidad, el último lugar de transparencia. Un diputado ¿En el país? Un diputado gana casi 467,000 pesos mensuales de sueldo. 460,000 más o menos gana un diputado en servicios personales, ¿no? Y la única forma ética de decidir cuánto debería ser el salario justo de alguien que tiene un cargo de elección popular es que la gente lo decida, ¿no? Nos quedan 5 minutos de programa. ¿A qué se lo dedicamos? Bueno, yo quisiera plantearte esta pregunta. Los partidos políticos están diciendo voto parejo. Vota por todos mis candidatos, ¿no? Esto pues nos hace que cuando se llega al Congreso pues tengan carro completo y pues las iniciativas, ya sea del presidente, si es de su mismo color, pues se voten, ¿no? ¿Cuál va a ser tu postura? Porque pues si llegas al Congreso del Estado, pues vas a estar solito como independiente, ojalá que pudieran llegar más independientes, pero ¿cuál sería tu postura, tu video de manera independiente, ¿no? Al tener ese escenario de tener carro completo. Pues 2 cosas. Primero que nada, la gente que nos está viendo y que está pensando en hacer el voto masivo por su partido, recuerden que tener un carro completo nunca ha sido garantía. Ya lo tuvimos hace 12 años con el PRD, no mejoraron nuestras condiciones de vida en los últimos 20 años. Ya lo tuvimos en estos 3 años con 15 candidaturas de 16 curules del PAN. No han mejorado, al contrario, ha empeorado la situación de violencia y de inseguridad, de corrupción y de impunidad en Baja California Sur. Entonces no es garantía tener carro completo. No voten Morena masivo, no voten PAN, PRI masivo. Hay que ser un voto pensante, un voto diferenciado. Y lanzar la pregunta también a quienes nos están viendo. Yo sé que ustedes no van a votar por la corrupción, no van a votar por la injusticia, por la impunidad, por la violencia, y por eso van a votar por una candidatura independiente como la que estamos haciendo en el Distrito 2. Y segundo, para concluir, pues yo no voy solo, ¿no? Lo dije desde el principio, esta candidatura la hemos hecho entre varias personas mortales, les digo yo, ¿no? Gente que no es de la élite política, vecinos que sufrimos la ciudad igual que ustedes, igual que quienes nos están viendo, y que como no voy solo, pues tampoco voy a poder trabajar solo en el Congreso. No lo digo como un discurso, como no queremos ser un partido, no queremos tener militantes. La única forma de las zancadillas que nos quieran poner en el Congreso los demás partidos o no, es que nos dejen, que la única forma, de sortear esas zancadillas es hacer músculo con la sociedad, así como cuando trabajamos en conjunto para evitar que subiera la tarifa del transporte público a 15, 20 pesos, que nos dijeran que era imposible, que para qué andamos metidos ahí, que ya había arreglos políticos. Chimoleros. Pues así de imposible podemos sortear, juntar las firmas que nos piden,
lograr una candidatura austera, responsable con el medio ambiente, que no diga mentiras, pues así vamos a poder también sortear las zancadillas que nos pongan los demás partidos en el Congreso, de la mano con la participación de la ciudadanía, ¿no? Yo quiero preguntarles algo a los dos. Cuando, bueno, a los candidatos a la presidencia municipal, cuando los veo tan apasionados y con tanto conocimiento de los problemas de nuestro municipio, digo, bueno, se irán a atar las manos ya pasando las elecciones, o sea, este amor al municipio se terminará el 1 de julio, si es que no quedan. Ustedes, si no quedan como senador, si no quedas como diputado, Frank, ¿qué les ha marcado durante este proceso de campaña que digan, sea o no sea senador, sea o no sea diputado, esto como ciudadano voy a luchar por esto? Nosotros estamos haciendo un compromiso con quienes vamos casa por casa y con quienes van a votar por nosotros. Tenemos por ahí unas iniciativas de reformas de ley, un par de propuestas de ley, y quede quien quede, si no gana esta candidatura independiente, nosotros vamos a estar observando a quien quede diputado del distrito, porque va a ser mi diputado, va a ser mi representante, y todos y cada uno de los 365 días del año que estén trabajando ahí, los vamos a estar observando, vamos a pedirles que pongan, vamos a exigirles, ¿no? Y obligarlos a que pongan su nómina pública, a que donen su salario en un presupuesto participativo, a que nos aprueben la ley de seguridad vial, a que aprueben la reforma, el proyecto de ley de reforma a la ley de participación ciudadana para que tengamos un presupuesto participativo, a que tengan un parlamento abierto, a que rindan cuentas y nos vuelvan a decir qué es lo que están haciendo. Los vamos a estar observando y vamos a estar empujando desde la ciudadanía la agenda que llevamos, que no es nuestra, ¿no? Es una agenda ciudadana. Si se meten a frankaguirre.mx, no lo hicimos porque sea un título bonito y suene padre. Es la agenda ciudadana porque cuando juntamos firmas, fueron las cosas que nos pidieron las personas que nos dieron su permiso para ser candidato. Ricardo, ¿qué te ha marcado en esta candidatura? Mira, lo que me ha marcado es lo que les decía hace rato, la empatía con la que ves a los ciudadanos y te ven los ciudadanos, que más allá de verte como un potencial político, que no lo soy y nunca lo he sido, se acercan y te dicen con toda confianza lo que quisieran que sucediera. Pero déjame contestar tu pregunta, que yo no voy a parar, ni sea cual sea el resultado de la elección, con el tema de desplastificación. El tema de desplastificación me estoy poniendo de plazo 1 año para que retiremos todo el plástico de Baja California Sur, 1 año, sea o no sea senador. Pero además voy a hacer un observatorio ciudadano independiente que vigilará en algunos sectores el actuar del gobierno, en temas de infraestructura, en temas de su desempeño como manejador de nuestros impuestos y de nuestros recursos. Ese observatorio va a ser, por supuesto, cuando yo sea senador, pero también en caso de que no lo sea. Vamos a seguir trabajando en pro de la transparencia y en pro del desarrollo, pues como debe ser, del bien ser, ¿no? Así es. Y hace unos momentos Frank dijo algo bien directo y bien interesante. Bueno, toda la entrevista lo han dicho, ¿verdad? Pero hay que regresar al barrio. La ciudadanía, como ya lo dijeron en el principio, estamos cansados de promesas y sí, no. Cuando los candidatos de todos los niveles y todos los partidos están en campaña, son muy sonrientes y van a las casas, y la ciudadanía dice, después de la campaña no los volvemos a ver nunca. Entonces, esto de regresar al barrio yo creo que es fundamental, y esto de rendir cuentas y la transparencia, y sobre todo a 10 días de las elecciones, el aprendizaje que nos están dando y todo lo que están viviendo caminando en las calles junto con Hanna, pues yo creo que es el inicio de muchas cosas buenas para nuestro municipio y para México. Se quedaron muchas preguntas en el tintero. Adrián, otra vez Yudiel, muy participativo, gracias Yudiel. Si pueden, les pedimos si pueden por favor entrar al link de esta entrevista y responder algunas preguntas, porque sí se quedaron varias, incluso de nosotras mismas, pero pues muchas gracias, y recordemos que la ciudad son el reflejo de quienes las habitamos. Lucía. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes con nuestra última entrevista de Te Veo en el Café, Te Veo en la Grilla, para entrevistar a las 8, esa va a ser a las 8 de la noche, con el candidato a la presidencia municipal del PAN, Marco Pupo. Muchas gracias, candidatos independientes, aprendimos mucho.
Y pues éxito y a seguir recorriendo las calles. Gracias. Ana, muchas gracias. Gracias por el a espacio. ustedes. Gracias, Ana. Gracias. Saludos. Gracias, Ruth, y al equipo aquí atrás, a Leo, Marta, Alma, Perla. Gracias.